Como vimos en el primer apartado, el empresario está obligado a facilitar la participación de los trabajadores en la prevención de riesgos. Esto se realiza a través de los delegados de prevención, que son elegidos entre los representantes que los trabajadores han elegido democráticamente en su empresa. Como vemos en la tabla que aparece en la diapositiva, en las empresas que tienen hasta 50 trabajadores hay un delegado de prevención. En empresas de hasta 100 trabajadores hay 2. Hasta 500, 3, hasta 1000 trabajadores hay 4, hasta 2000, 5, hasta 3000, 6, hasta 4000, 7 y en empresas que tengan más de 4000 trabajadores hay 8 delegados de prevención. Además, aquellas empresas que cuenten con más de 50 trabajadores deben constituir un comité de seguridad y salud, que estará formado por los delegados de prevención de esa empresa, el empresario y representantes del empresario en igual número. Las competencias de los delegados de prevención y de los miembros del Comité de Seguridad y Salud son ser consultados en todo lo referente a temas de prevención de riesgos laborales en la empresa, participar en la planificación de la prevención, efectuar propuestas para reducir los riesgos y mejorar la prevención, ser informados de todos los temas referentes a la prevención, tener acceso a la documentación relacionada con prevención de riesgos, acompañar en sus visitas a la inspección de trabajo y pueden paralizar la actividad en la empresa en caso de riesgo grave e inminente. Hay una serie de principios que deben impregnar siempre toda la acción preventiva que se desarrolla en la empresa. Estos principios son, en primer lugar, hay que intentar evitar los riesgos. Si eliminamos los riesgos, evitaremos que se produzcan daños. Habrá que evaluar aquellos riesgos que no se puedan evitar. Intentar combatir siempre los riesgos en su origen. Sustituir lo peligroso por aquello que entrañe poco o ningún riesgo. Planificar la prevención y la protección en la empresa. Anteponer siempre la protección colectiva a la individual. Dar siempre las instrucciones adecuadas al trabajador para que sepa en todo momento cuáles son los riesgos y cómo protegerse adecuadamente de ellos, incluyendo la formación necesaria. Adaptar siempre el trabajo a la persona. Tener en cuenta siempre la evolución de la técnica. Por ejemplo, se fabrican mejores medios de protección, se debe adquirir estos nuevos equipos frente a los antiguos que hay en la empresa. Como indicamos en la unidad anterior, siempre que un riesgo no pueda ser eliminado, debe ser evaluado. Cuando evaluamos un riesgo debemos analizarlo desde dos parámetros diferentes: la probabilidad de que se materialice y la severidad del daño que podría producir. La probabilidad puede ser baja, media o alta, y la severidad puede ser ligeramente dañino o extremadamente dañino. La combinación de estos dos parámetros puede dar lugar a 9 combinaciones diferentes. Una probabilidad baja y un riesgo ligeramente dañino da lugar a un riesgo trivial. Probabilidad baja con riesgo dañino, riesgo tolerable. Probabilidad baja y severidad extremadamente dañino, riesgo moderado. Probabilidad medio y severidad ligeramente dañino, riesgo tolerable. Probabilidad media y severidad dañino, riesgo moderado. Probabilidad media y severidad extremadamente dañino, riesgo importante. Probabilidad alta y riesgo ligeramente dañino, riesgo moderado. Probabilidad alta y severidad dañino, riesgo importante. Probabilidad alta y severidad extremadamente dañino, riesgo intolerable. Como podemos observar, aparecen 9 combinaciones posibles: riesgo trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable, que van a determinar cuál es la actuación que se debe llevar a cabo en la empresa para actuar contra ese riesgo. Si el riesgo es trivial, no se va a requerir una acción específica para combatir el riesgo. Si el riesgo es tolerable, se necesita mejorar la acción preventiva. Se deben considerar soluciones que no supongan una carga económica importante y se debe comprobar periódicamente que se mantiene la eficacia de las medidas de control. Si el riesgo se valora como moderado,
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones precisas, y las medidas para reducir el riesgo se deben implantar en un periodo de tiempo determinado, es decir, se debe establecer un plazo de tiempo para llevar a cabo las medidas que reduzcan o eliminen el riesgo. Si el riesgo se valora como importante, no se debe comenzar de nuevo el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Si el riesgo es considerado intolerable, se debe paralizar inmediatamente el trabajo y no volver a comenzar hasta que el riesgo haya sido reducido considerablemente o eliminado. Si no es posible reducir el riesgo ni siquiera con recursos ilimitados, se debe prohibir el trabajo. Deben ser investigados los accidentes siempre los mortales y los graves. Los leves y los accidentes blancos, que son aquellos que producen daños materiales pero no lesiones, se deben investigar si se han producido de forma repetida o existe un riesgo grave. Los empresarios están obligados a notificar por Internet al Ministerio de Trabajo los accidentes que se producen, obligatoriamente aquellos que conlleven baja laboral de al menos un día. Los accidentes de trabajo tienen unos costes importantes, tanto para el empresario como para las familias que los sufren, como para la sociedad en su conjunto. Para la empresa debemos tener en cuenta los salarios que debe pagar a los trabajadores que sufren los accidentes, pues el día del accidente cobra su salario, y las indemnizaciones que deba pagar a los trabajadores que sufran accidentes si no cumple con las medidas de prevención adecuadas. También suponen los accidentes pérdidas de productividad en la empresa. También tiempos perdidos en auxiliar al trabajador, otros trabajadores que deben acudir y perder horas de trabajo para auxiliar al trabajador que ha sufrido el accidente. Se pierde también el tiempo en investigar y notificar el accidente. Produce conflictividad en la empresa, puede provocar huelgas u otras medidas de presión por parte de los trabajadores. Daños materiales en las herramientas, en las máquinas, en los productos que se están fabricando. También se pueden sufrir, como hemos visto en apartados anteriores, sanciones económicas muy importantes e incluso penales, es decir, penas de cárcel. Y la empresa también puede sufrir una pérdida de imagen, lo que ocasione menor volumen de ventas. También suponen los accidentes costes para el trabajador y para la sociedad. Para el trabajador y su familia, el dolor y el sufrimiento, la pérdida y la disminución temporal o definitiva de ingresos. Para la sociedad supone la pérdida de recursos humanos o de capacidad productiva, indemnizaciones por parte del Estado, como por ejemplo que tengan que pagarle al trabajador afectado una pensión mientras dura su baja. También el sueldo del inspector que tiene que realizar la investigación, etc.